Bueno, el siguiente concepto que vamos a revisar dentro de este módulo de seguridad en el desarrollo de software o seguridad de software es el concepto de seguridad holística. Eh, bueno, vamos a revisar algunas bases. Lo primero es entender qué significa holístico. Holístico significa completo, ¿cierto? Es una forma de decir completo. Y vamos a ver justamente que en seguridad vamos a referirnos a varios componentes y seguridad holística es la seguridad en todos esos componentes, básicamente, de manera completa. Básicamente la descripción que nos da aquí el slide dice, significa aplicaciones seguras, ¿cierto? Tenemos el primer concepto, aplicaciones seguras que se ejecutan en hosts seguros, ¿cierto? O sea, tenemos una aplicación corriendo sobre un host, que el host básicamente pues puede ser un servidor, por ejemplo, o una máquina de usuario que tiene un sistema operativo, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, bueno, un sistema operativo de usuario final puede ser, digamos, un Windows 10, pero si estamos hablando, por ejemplo, de sistemas operativos servidor, puede ser, bueno, un CentOS, un Red Hat, eh, un sistema, digamos, un poco más robusto, un tipo un Windows Server, ¿cierto? Bueno, entonces son aplicaciones seguras que se ejecutan en hosts seguros y en redes seguras, ¿vale? Es como si tuviéramos tres capas. Aplicaciones seguras, sobre hosts seguros y sobre redes seguras. Es fundamental reconocer que el software es tan seguro como el eslabón más débil. Segunda idea es muy importante también, porque básicamente tenemos nuestros tres eslabones, son estos tres, las aplicaciones, los hosts y las redes, ¿cierto? Y si alguno de esos falla, ¿sí? O si alguno de esos más bien es débil, ese va a ser básicamente el punto a través del cual vamos a recibir el ataque, ¿cierto? Porque el atacante va a atacar justamente el eslabón más débil, ¿cierto? Un atacante busca donde haya menos obstrucción para poder lograr su cometido. Entonces, aquí tenemos una representación muy interesante. Las aplicaciones seguras, bueno, digamos que primero las aplicaciones estarían aquí, esta sería la capa de aplicación, los hosts estarían aquí, ese sería básicamente el servidor, el sistema operativo sobre el que corre la aplicación, y finalmente las redes están acá. Básicamente sabemos que puede haber pues un host, dos hosts, muchos hosts, ¿cierto? Y la red pues básicamente permite pues que ellos se comuniquen entre sí, entre los hosts. Entonces, los hosts comunicándose a través de una red. ¿Qué sucede? El concepto de seguridad holística nos dice que estos tres elementos deberían estar asegurados, ¿sí? Los tres, ¿sí? No podemos hablar de seguridad si solamente nos enfocamos en la parte de la capa de aplicación, porque estaríamos descuidando el host y la red, ¿cierto? Por otro lado, podemos tener sistemas operativos con jardinización, robustos, ¿cierto? Con configuraciones muy estrictas, pero si la aplicación que corre sobre ese sistema operativo es una aplicación que tiene vulnerabilidades, pues vamos a tener sin duda un vector de entrada, que es básicamente la forma técnica como se le refiere a, al punto a través del cual el atacante inicia pues o a través de donde realiza el ataque. Y por otro lado la red es muy importante también porque podríamos llegar a tener un caso en el que tengamos aplicaciones muy seguras, construidas de manera segura, sistemas operativos o hosts también seguros, robustos, jardinizados, pero los elementos de red que comunican justamente a los hosts, que son estos, digamos, el elemento de red, y me refiero, por ejemplo, a routers, switches, también podríamos hablar quizás de balanceadores, de gateways, pasarelas, ¿cierto? Esos elementos de red quizás tienen vulnerabilidades. Entonces, en este caso, la red sería, por ejemplo, el punto a través del cual el atacante pues realizaría su cometido. Entonces, en conclusión, seguridad holística. Comenzamos diciendo que holística era una forma de decir todo, ¿cierto? O completo. En este caso estamos hablando de seguridad holística cuando logramos seguridad en estos tres niveles, a nivel de la capa de aplicación, a nivel del host y a nivel de la red. Aquí hay algo muy interesante también que esta imagen nos aporta y es, si notamos aquí en este lado, ¿cierto? En este lado del cubo, o en este lado del cubo, en este lado del cubo, hay unos nombres escritos que son estos de aquí, ¿cierto? Que están acá. Básicamente, si revisamos, esos nombres hacen referencia básicamente a medidas de seguridad,
¿cierto? Que pueden tener cada uno de los tres cubos. Y estas flechitas que están acá, básicamente son los ataques, ¿vale? Entonces, a nivel de red, el ataque que se hace a nivel de red es distinto del que se hace a nivel de host y distinto del que se hace a nivel de aplicación. A nivel de red, por ejemplo, podemos tener ataques como estos, que son inyecciones de paquetes y inundaciones de tráfico, ¿cierto? Podríamos tener también, bueno, envenenamiento de red, ofuscamiento, por ejemplo, perdón, ofuscamiento no, saturación de tablas MAC. Podemos tener varios tipos de ataques de red, man in the middle. Todos estos tipos de ataques básicamente están incluidos dentro de esta flechita, ¿vale? A nivel de host, ¿qué tipos de ataques podríamos tener? Malware dirigido hacia el sistema operativo, rootkit también, overflow también, un overflow dirigido hacia un sistema operativo vulnerable. A nivel de aplicación, tendríamos esos que están aquí dentro de esta flecha, ¿cierto? Podemos tener una inyección de tipo SQL, podemos también tener cross-site scripting o cross-site request forgery, y bueno, realmente aquí hay el listado de ataques a nivel de la capa de aplicación es bastante, es extenso. Listo, independiente de eso, tenemos por un lado también acá elementos, como lo mencionábamos antes, que son mecanismos de protección que tiene cada uno de estos cubitos. Entonces, la capa de red, por ejemplo, tenemos controles o medidas de protección frente a estos ataques, ¿cierto? Estos son de aquí, estos son los ataques, ¿cierto? Que, bueno, estos de acá también son ataques y estos de acá también son ataques. Entonces, los mecanismos de protección, básicamente, por ejemplo, a nivel de capa de red, podría ser por bloqueo de puertos, filtrado, firewalls. Esos son solamente algunos ejemplos que podrían funcionar para contrarrestar a estos ataques que se podrían dar a nivel de la capa de red. A nivel de la capa de host, ejemplos de tipos de controles o de medidas de seguridad que se podrían adoptar son jardinización, parches de seguridad, listas de control de acceso, logs, ¿cierto? Balanceo de carga. Estos elementos también son ejemplos, no son los únicos, simplemente son ejemplos de mecanismos que se podrían utilizar para contrarrestar los ataques a nivel del sistema operativo. Y finalmente, estos que están acá, validation, manejo de errores, técnicas de hashing, cifrado y manejo de sesiones, son también ejemplos de controles que se podrían, o de técnicas de seguridad que se podrían utilizar para contrarrestar estos ataques que se reciben, ¿vale? Bueno, eso básicamente para que podamos entender un poquito más que el concepto de seguridad, digamos que tiene varios eslabones, varias partes. Cada una de esas partes es única, ¿cierto? La parte de red es única en sus tipos de ataques, en sus tipos de mecanismos de protección. El host también es único en sus tipos de ataques, mecanismos de protección y, por supuesto, la capa de aplicación también. Cada uno de esos tres elementos es fundamental para garantizar una seguridad holística, una seguridad completa del sistema. Y básicamente eso es lo que buscamos, ¿cierto? Garantizar una protección de manera transversal en esos ámbitos. Listo. Aquí vamos a pensar un poquito desde el punto de vista crítico por qué la seguridad, ¿cierto? Una seguridad holística, una seguridad completa es tan difícil de lograr, ¿cierto? Porque pues si realmente lo lográramos, pues habrían menos incidentes de los que actualmente hay en el mundo, habrían menos fraudes, menos delitos, cibercrímenes, ¿cierto? Pero realmente porque no es tan posible o no es tan fácil de lograr esa seguridad holística y completa, ¿cierto? Básicamente hay una forma de explicarlo y es básicamente el desarrollo de proyectos, ¿cierto? En este caso, pues estamos hablando de proyectos de desarrollo de software, que básicamente son proyectos que le encargan a una casa de desarrollo de software, a una empresa de outsourcing, a una empresa de consultoría, y ese desarrollador, ¿cierto? Esa empresa de desarrollo pues comienza su trabajo y básicamente siempre que es lo que hace antes de comenzar su proyecto es definir estos tres elementos, ¿cierto? El alcance del proyecto, el presupuesto y el cronograma. Esos tres elementos son fundamentales pues para que se pueda desarrollar un proyecto de cualquier tipo y en este caso pues un proyecto de desarrollo de software. ¿Qué sucede? Generalmente estos elementos, el alcance, el presupuesto y el cronograma, generalmente son rígidos y desafortunadamente no contemplan o no contienen de una manera precisa un espacio para poder incluir actividades de seguridad, ¿sí? Ya vamos a explicar un poquito. Aquí tenemos los tres
los tres elementos que están, digamos que son como la trivia de la gestión, de la gestión de proyectos, ¿cierto? El alcance, el scope, el presupuesto y el cronograma, el budget y el schedule. Resulta que, ¿qué sucede? Si un proyecto, por ejemplo, se vendió en cierta cantidad de dinero, eh, el desarrollador, eh, si el desarrollador o la empresa de desarrollo quisiera incluir componentes de seguridad, tendría que haber incluido dentro del alcance justamente esos componentes de seguridad, ¿cierto? Esos componentes de seguridad tendrían que estar incluidos dentro del alcance, dentro de los objetivos del proyecto, ¿cierto? Si no los incluyó por la razón que fuera, porque se lo olvidó, porque es más costoso, por supuesto, implementar componentes de seguridad dentro de un alcance inicial, pues entonces finalmente en la ejecución del proyecto no va a haber espacio, no va a haber un tiempo, ¿cierto?, para implementarlos, ni tampoco va a haber un presupuesto para contratar a alguien que los implemente. Entonces, muchas veces por restricciones presupuestales, ¿cierto? Por competencia entre empresas de desarrollo, pues se busca desarrollar un proyecto en el menor tiempo posible, ¿cierto? Con el menor dinero posible y satisfaciendo pues las necesidades funcionales del usuario, pero la seguridad se deja un poco por fuera y eso pues finalmente restringe de que efectivamente se implemente como tal en el ciclo de desarrollo. Desde el principio, como lo hemos hablado, y básicamente muchas veces se desarrolla el software, sale a producción y después de que está en producción, ahí sí se comienza a pensar, oiga, y esto quedó faltando un componente de seguridad importante en la construcción del proyecto, ¿vale? Bueno, básicamente nuestra conclusión aquí podríamos decir que muchos gerentes de proyectos de desarrollo de software no consideran que las inversiones en seguridad, ¿cierto? Que las inversiones que hagan en seguridad tengan un retorno pues de su inversión. Eso es una perspectiva un poco fría, pero desafortunada, ¿sí? Muchas veces por poder construir de manera rápida, de manera ágil, pues no se hace justamente, no se le saca un espacio en el cronograma para esos ítems de seguridad, un espacio en el alcance del proyecto para esos ítems de seguridad, o pues también pues si el presupuesto es muy justo pues tampoco hay forma de contratar un developer que haga desarrollo seguro, un tester, ¿cierto? Que pruebe el software a nivel de seguridad y eso pues por supuesto termina en que el software sale a producción de manera funcional, cumplirá sus propósitos, pero no es seguro, ¿vale? Bueno, la mala práctica finalmente que se deriva de esto que hemos revisado aquí es que la seguridad se vea como un add-on o como una adición finalmente cuando el proyecto ya está terminado y es una mala práctica, ¿cierto? Porque ya lo hemos dicho previamente, la seguridad debería estar desde el principio del ciclo, desde la definición de requerimientos. ¿Cuesta más? Claro, seguramente costará más. Un software seguro cuesta más porque implica más trabajo, implica más tiempo, implica más recursos, pero a la larga, ¿cierto? Hemos visto también lo que cuesta resolver un error en el código a medida que el ciclo aumenta, ¿cierto? Entonces, muchas veces ahorrarse ese dinero en la parte de la definición del diseño, de la definición de requerimientos del software, pues finalmente no es realmente una buena decisión porque corregirlo en producción se puede, pues puede significar básicamente un incremento sustancial en el costo para la organización que tiene que mitigar básicamente ese error o esa incidencia que está dándose ya cuando el software está en producción.